Bueno, alguno que esté presente que quiera abrir la cámara. De los presentes, ¿alguien con cámara para abrir? ¿Escuchan? Gracias. Gracias, Agustín. Muchas gracias. A Laura también. Mientras se van sumando, comentarles algunos cambios en función de lo que habíamos nosotros planteado y de lo que de alguna forma discutieron con la clase pasada con el profesor Bonillo, que en este momento también está aislado. Gracias, Daniela, por abrir la cámara. Bueno, la cuestión fue la siguiente, que me comentó que habían estado hablando respecto de la posibilidad de realizar el examen, efectivamente, el examen parcial el el lunes de la semana que viene. Me decía el profesor Bonillo que algunos están también en exámenes finales la semana que viene, razón por la cual lo que definimos fue pasar el examen parcial para que no choque con quienes están preparando finales, ¿no? Bueno, la cuestión es que para hacerlo así, nosotros nos vamos a encontrar con el siguiente cronograma, una modificación importante porque al lunes siguiente también hay feriados. Entonces, no va a ser el lunes que viene, ni tampoco el lunes siguiente, porque es feriado, sino que sería el 31, el lunes 31, ¿sí? En el lunes 31 el temario va a ser el mismo que hasta el momento habíamos definido, no va a haber un cambio en el temario, va a haber el cambio en la fecha. Tampoco va a haber un cambio en la modalidad del examen, o sea, el examen va a ser escrito, individual y virtual. Escrito, individual y virtual. Vamos a darles ingreso o vamos a dividir en dos subgrupos al grupo. Uno ingresará de 8 a 9 y media y el otro grupo ingresará de 9 y media a 11, ¿sí? Esa clasificación de los grupos obedecerá solo y exclusivamente a una cuestión de alfabeto, de orden alfabético y de organización de temarios en nosotros. Se los vamos a comunicar el viernes previo al examen parcial, o sea, van a saberlo el viernes anterior al examen parcial, a qué grupo o en qué horario ustedes tendrían que ingresar para resolver el examen. Entonces, retomando, el examen sería el 31, en grupos divididos en dos, digamos, ustedes van a pertenecer a uno u otro grupo y eso se les va a comunicar el viernes, y esos grupos ingresarían, pongamos por caso, grupo A a las 8, grupo B a las 9 y media. La evaluación es con el mismo temario que habíamos definido la semana pasada y la misma modalidad, es decir, escrita, modalidad escrita, consignas cerradas o objetivas, es decir, las consignas son consignas de verdadero o falso, de completar justificación o de establecer una relación, pero no de desarrollo, por eso digo que se trata de consignas cerradas o objetivas, y con una modalidad de carácter virtual en este caso. A su vez, hacerle la siguiente aclaración. El profesor Bonillo les planteó que ustedes ya pueden ir colocando en el foro que está armado en la plataforma cuál es el tema que van a trabajar para algo así como un anteproyecto de investigación, una construcción de objeto de investigación en el que expresarán cuál sería el tema, después establecerán a partir de ese tema una delimitación con preguntas, problemas de investigación, preguntas principales y derivadas que nos permitan relacionar con objetivos generales y específicos, etc. En la medida en que ustedes ingresen, y en esto es importante
porque la tarea que sigue a la que concretamente vamos desarrollando clase a clase es una tarea sobre la plataforma fuertemente. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que ingresar primero al foro para poder colocar su tema y al mismo tiempo visualizar si hay algún compañero con el que estén habituados obviamente a trabajar, que tenga un tema similar. O sea, ustedes pueden hacer ese trabajo de a dos, no más de dos. Por eso es importante identificar quiénes son los que van a trabajar un tema u otro y reunirse con esa persona. Cuanto más rápido ustedes hagan este trabajo, más rápido podrán a su vez poner en funcionamiento todos los distintos aspectos que corresponden a esta primera fase lógico-conceptual de la investigación en la que definen el tema, el objeto de estudio, consecuentemente, al definir el objeto, la delimitación de ese objeto en contenido, espacio, tiempo, las preguntas que puedan derivar a modo de problema, los objetivos, el tipo de investigación. Cuanto más rápido podamos hacer la detección de los grupos de trabajo, más rápido se podrá comenzar a trabajar también sobre cada uno de estos elementos, ¿sí? Con respecto a lo que sería la entrega de este segundo, de esta segunda modalidad de examen que vendría a corresponder a un segundo parcial, la vamos a estipular una vez finalizado el primer parcial, pero piensen que será hacia fines de junio, ¿sí? Para que nosotros tengamos el tiempo correspondiente de corrección y entrega de las actas regulares. En caso de que haya estudiantes que no tengan aprobado este parcial que vamos a hacer el 31, habrá una instancia de recuperatorio de ese parcial, ya que para la segunda evaluación, que es la evaluación de construcción del objeto de investigación, esa construcción se va haciendo a medida que ustedes van entregando. Por eso digo que es muy importante el trabajo en la plataforma, ¿sí? El primer paso es entrar e identificar su nombre y el tipo de tema que le interesaría. Si ya identifican a alguien con quien podrían trabajar, su nombre y la persona con la que podrían trabajar y el tema. Entonces, una vez que tengamos nosotros eso identificado, comenzamos a trabajar con cada grupo. El paso siguiente será comenzar a trabajar con cada grupo y ya les diremos de qué forma. Bien, ¿hay alguna pregunta que sobre todo esto quieran ustedes hacer? Sobre lo que acabo de mencionar. Bien, lo que nosotros íbamos a trabajar... Sí, decime. ¿En el foro hay que poner el tema nada más o el informe de investigación completo? No. El tema únicamente, y si vos identificás con quién podrías trabajar porque conoces a esa persona y porque coinciden con los temas, a lo mejor no coinciden cabalmente, quiero decir, en forma completa, porque estamos hablando de una preliminar, un acercamiento preliminar al tema. Pero si ustedes ya pueden identificar con quién podrían trabajar porque conocen y coinciden en el tema, entonces ya podrían colocar en el foro, bueno, con el consentimiento de la otra persona, vamos a trabajar fulano y sultano, tema tal. Vamos a trabajar mengano y perengano, tema tal, ¿sí? ¿Está? Eso es lo que por el momento nosotros necesitamos que ustedes coloquen. Una vez que lo hayan colocado, entonces ahí va el paso siguiente. La semana que viene, por ser una semana de exámenes finales, la clase va a ser asincrónica, es decir, que van a encontrarse con lo que íbamos a exponer en forma sincrónica en un PowerPoint con la bibliografía. Y eso ya está directamente, como ya hoy voy a terminar yo con la parte de epistemología, eso va a estar ya, va a estar orientado al avance del proyecto de investigación. Es decir, siempre vamos a trabajar a partir de ahora con temas que hacen a la metodología de la investigación científica. Ya no más con temas, a partir de hoy, con temas que hacen a epistemología o metodología de la ciencia, sino a metodología de la investigación. Entonces, la clase de la semana que viene será asincrónica, va a estar subida en el mismo horario y día, ¿sí? Y ustedes ingresarán y podrán ya ir mirando cómo pueden ir avanzando con respecto a eso. Mientras tanto, les pido que en el transcurso de esta semana vayan definiendo con quién van a trabajar y qué tema. Si les interesa trabajar solos, dirán, bueno, trabajo solo y listo, y el tema. Pero si interesa, por ahí quieren trabajar con alguien, será de a dos, no más de dos, y con una coincidencia en tema. Bien, ¿alguna otra pregunta?
A ver si hay una pregunta acá en chat. Bueno, ¿estamos? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? No, profe. Bárbaro. Lo que voy a presentar entonces es un análisis comparativo entre los enfoques epistemológicos. Voy a hacer un pequeño repaso de cómo vimos esta unidad de epistemología, que es la que estuvo fuertemente desarrollada por mí, para que ustedes hagan un punteo de los temas, porque esto sí es lo que entraría también en el parcial. Lo primero que trabajamos en esta unidad fue la comparación entre los distintos saberes que se ocupan de estudiar el conocimiento científico. En ese caso dijimos, los saberes pueden ser diferentes entre sí, a pesar de que tengan un mismo objeto de estudio. Es decir, coinciden en que todos ellos estudian el conocimiento científico. ¿En qué difieren? En la perspectiva desde la cual lo estudian. Entonces ahí veíamos que tenemos una disciplina que fundamenta, que se llama nociología, y después tenemos una serie de saberes, la epistemología, la metodología de la ciencia y la metodología de la investigación, que desde distintas perspectivas van a estudiar el conocimiento científico. Eso por un lado. Una vez que planteamos estas disciplinas, acto seguido lo que dijimos fue el conocimiento científico en general, ¿qué tipo de conocimiento es? Y entonces clasificamos ahí los tipos de conocimiento. Dijimos, bueno, existe un conocimiento de carácter natural que es espontáneo, un conocimiento operacional como la tecnología y un conocimiento científico, que es proposicional. Después hablamos de los requisitos que tenía que tener el conocimiento científico para ser tal y de las características que reúne el conocimiento científico. Y también presentamos la clasificación de las ciencias en dos grupos, las ciencias formales y las ciencias fácticas. Hicimos una caracterización de una y de otra. En tercer lugar, trabajamos con la teoría comunidad de análisis de la ciencia, es decir, una vez que detectamos características generales del conocimiento científico, estudiamos en detalle las teorías científicas. Esto a partir del giro lingüístico del siglo XX. Entonces dijimos en qué consistía el giro lingüístico y luego comenzamos a trabajar definición de teoría y elementos que componen una teoría desde el lenguaje de la ciencia. Términos, enunciados, razonamientos. Luego colocamos esos elementos en relación entre sí cuando hablamos de la estructura de la teoría. Dijimos que la teoría se estructura desde un problema, un conjunto de hipótesis que responden a ese problema y un conjunto de argumentos en defensa de esa hipótesis. Entonces, ahí decíamos, el razonamiento de puesta a prueba o los argumentos de puesta a prueba de la hipótesis y hablamos de la asimetría que existe entre la verificación y la refutación. Y después de hablar de esto, trabajamos con los objetivos de la teoría. Los objetivos de la teoría son la explicación y la predicción, y concretamente en la explicación y la predicción trabajamos con modelos de explicación nomológico-deductiva, explicación estadístico-inductiva. Ahí yo les dejé también, la semana pasada, unos textos que ustedes podían usar para poder identificar en el texto cuál sería el problema, es decir, la pregunta que se hace el investigador, con qué hipótesis responde ese problema y cómo se construye el razonamiento de puesta a prueba de esa hipótesis. Lo que vamos a trabajar hoy entonces es, una vez que hemos definido así la ciencia, qué modelos, qué tipo de visiones se han dado desde la modernidad a esta parte respecto de lo que es el conocimiento científico. ¿Cuáles son las visiones epistemológicas que el mundo occidental tiene desde la modernidad a hoy? O sea, no estoy hablando desde la antigüedad, ni desde el medioevo, estoy hablando de la modernidad, y más concretamente del siglo XIX en la modernidad, hasta la actualidad. Y entre las visiones de ciencia, o sea,
podemos encontrarnos con diferencias entre una concepción y la otra, sobre todo si cruzamos estas concepciones epistemológicas con la metodología de la ciencia, pero vamos a poner en relación a dos visiones distintas, que son, por un lado, la concepción clásica de la ciencia, también llamada concepción positivista de ciencia, y por otro, la concepción que correspondería a la visión epistemológica contemporánea o la nueva epistemología o la epistemología alternativa. Quiero aclarar que, vuelvo a repetir, más allá de que yo esté trabajándolo como dos visiones epistemológicas diferenciadas, dentro de cada una de ellas podemos encontrar diferencias entre distintos autores que tienen fuertemente relación con la metodología de la ciencia. Por ejemplo, quiero decir con esto, si yo tomo la concepción epistemológica clásica, no es lo mismo la concepción epistemológica en un inductivista que la concepción epistemológica en un deductivista. ¿Por qué? Porque en un inductivista, la diferencia entre ellos dos es que más allá de que entender la ciencia de la misma forma, uno admite la inducción para producir conocimiento científico, y esto significa admitir el pasaje de observaciones particulares a una generalización, y otros dicen, no, la inducción no es válida, por lo tanto solo admitimos deducción. Pero esta discusión es una discusión respecto del método, no es una discusión respecto de la visión de ciencia, ¿sí? La visión de ciencia es la misma en inductivistas y en deductivistas. La diferencia está en la metodología que se admite, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tomo a Popper, es un deductivista. Tomo a Carnap, Ayer, Hempel, son inductivistas. Los dos van a tener la misma idea desde el punto de vista epistemológico acerca de lo que la ciencia es. Entonces, ¿en qué se distinguen? Se distinguen en el tipo de procedimiento que admiten para generar más y mejor ciencia. Popper no va a admitir la inducción para generar ciencia. Ayer, Carnap, Nagel, Hempel, sí. ¿Está? Entonces, lo que quiero decir es en esto que tengamos cuidado al momento, porque a lo mejor yo lo expreso para que ustedes puedan visualizar las diferencias entre un modelo epistemológico y el otro en términos rotundos. Y eso no nos deja ver que dentro de cada uno de ellos hay a su vez diferencias importantes en lo que respecta a la metodología, ¿no? A medida que vaya haciendo la exposición voy a intentar aclararlo, pero me interesa en este caso que lo podamos visualizar en forma general. Bien, entro entonces a trabajar con cada uno de ellos. Se ve ahí la diapositiva inicial, análisis comparativo de los modelos epistemológicos. Sí, se ve. Perfecto. Bien, voy a presentar entonces la concepción moderna antes de comenzar a trabajar con los aspectos comparativos. Cuando se habla de la concepción moderna de ciencia, tenemos que tener en cuenta, a modo de antecedentes históricos, tres fenómenos o acontecimientos. ¿Cuáles son esos tres fenómenos? En primer lugar, la revolución científica de los siglos XVI y XVII, es decir, lo que conocemos habitualmente como revolución copernicana, que se produce en el campo de la astronomía y de la física. En segundo lugar, el empirismo, que es una corriente filosófica británica, respecto de la cual voy a hablar ahora en un momentito, y que se ubica también entre los siglos XVI y XVIII. Empirismo.
Y por último, el tercer antecedente histórico de la concepción moderna es la Ilustración, que se trata de un movimiento, surge fuertemente en Alemania, pero se trata de un movimiento cultural del siglo XVIII. ¿En qué sentido digo que estos tres acontecimientos constituyen un antecedente de la concepción moderna de ciencia? Voy a ir a cada uno de ellos. La revolución copernicana es un antecedente porque, y en esto reside su carácter de revolución, supone una transformación radical en lo que respecta a la manera de ver el mundo del hombre occidental, del ser humano occidental. Hasta ese siglo, estos siglos XVI y XVII, en los que reconocemos figuras como Copérnico, Galileo, Kepler, finalmente Newton, hasta estos siglos, la cosmovisión, la visión del mundo, del ser humano, era de carácter teocéntrica, es decir, estaba centrada en Dios y en las producciones que en esta esfera, si se quiere, religiosa se daban, reconociendo como autoridad únicamente la de los libros sagrados, o bien la de filósofos y científicos que aceptaran esos libros sagrados. Mientras que a partir del siglo XVI y XVII, la autoridad ya no va a ser un libro, sino que va a ser la experiencia. Una experiencia que va a estar orientada por cierta lógica, por cierto proceder de la razón, que obviamente en los primeros siglos va a ser de carácter matemático. Entonces, la revolución no significa única y exclusivamente un cambio en lo que respecta a la astronomía, que deja de ser geocéntrica, la Tierra centro del universo, para pasar a ser heliocéntrica, es decir, el Sol centro del universo, sino que acá significa, o un cambio, por ejemplo, en la física, que deja de ser una física del reposo para pasar a ser una física matemática como la que propone Newton, sino que acá significa también un cambio en la manera de ver la realidad, de ver el mundo que tiene el ser humano occidental, y a su vez imprime la revolución científica un plan, introduce un objetivo, una meta, un proyecto que va a ser el proyecto de todo ser humano occidental. ¿Cuál es ese proyecto? De la mano de la ciencia lograremos alcanzar progreso. Bastó con un solo siglo de la ciencia, de ejercicio de la ciencia, para que el hombre, el ser humano, se desprenda de 18 siglos de ceguera a la que lo tenía habituado la filosofía o la religión. Entonces, ¿en quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a depositar nuestra confianza como garante de progreso? Y obviamente en la ciencia, que nos sacó de la ceguera, y obviamente también en la tecnología, que es el brazo armado de la ciencia. Entonces, este es el mensaje que deja la revolución científica. Por eso se habla de una revolución científica, ni siquiera hace falta aclarar que se trata de la revolución copernicana. Se habla de una revolución científica porque se hace con esto alusión a una transformación que trae de la mano la ciencia y la tecnología, pero que representa una apuesta de toda la modernidad occidental. A esto lo acompaña el empirismo, a esta postura, digamos, le viene bien, diría yo, se articula y estructura con esta posición el empirismo. ¿Qué es lo que propone la filosofía empirista, que es una filosofía británica fuertemente? Lo que propone es que vamos a aceptar que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia. Es decir, el conocimiento
características vamos a atribuir allí a cada uno de los modelos? Hasta ahora lo que hicimos fue presentar sus antecedentes. Hola, profe. Sí, A mí se me cortó y volví a entrar, no sé cuánto me perdí. sí, no, a mí me pasó algo similar, se me cortó y volví a entrar. Lo importante es que puedan registrar que hasta el momento hemos estado hablando de los antecedentes históricos del modelo clásico y los antecedentes históricos del modelo emergente. Ahora lo que voy a hacer es ingresar a cada uno de los dos modelos para caracterizarlos. Ah, bueno. Bien. De todas formas, está el texto de Mario Heller, creo que es el texto de Mario Heller, que yo ya lo habré subido, y si no, voy a registrar que esté subido junto con esta presentación ahora cuando termino la clase. Bien. Veamos algunas de estas características entonces. ¿Ustedes me están escuchando en este momento? Sí, profe. Bueno, en caso de que Sí. no me escuchen o me escuchen bajito, interrumpan porque yo no los puedo visualizar, ni puedo mirar tampoco el chat, así que prefiero que interrumpan oralmente. Entonces, voy a las características. La primera de las características tiene que ver con el papel del sujeto. Cuando hablo del papel del sujeto, el sujeto del cual estoy hablando aquí es el investigador, el científico. Entonces, de acuerdo con la concepción moderna de ciencia, la concepción positivista o neopositivista después del giro lingüístico, el sujeto, con toda su esfera afectiva, con todos sus supuestos, con toda su subjetividad, valga la redundancia, tiene que ser inhibido, vigilado, controlado, no puede de ninguna manera afectar la producción de ciencia, porque si así fuese, no sería posible alcanzar la objetividad. La ciencia es una producción de carácter objetivo y por lo tanto la subjetividad del investigador tiene que ser inhibida, escondida, anulada, vigilada, controlada. Aquí estamos pensando en una noción de objetividad en términos de neutralidad. Ser objetivo significa ser neutral. Entonces el investigador no puede de ninguna forma dejar ver sus apreciaciones personales, sino que cualquier tipo de comprensión, interpretación o valoración de los hechos tiene que estar fundamentada mediante el ejercicio combinado de la experiencia y la razón. En cambio, para la concepción que emerge desde mediados del siglo XX, cuando el hombre comienza a tener esta conciencia de ser de alguna manera manipulado por las producciones científicas en un mundo que se le vuelve cada vez más en contra, se entiende que ese sujeto que al sujeto, no hay forma de esconderlo o inhibirlo, porque el sujeto, es decir, el investigador, es quien constituye la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de hechos, fenómenos que nosotros vamos a ver para estudiar, los hemos seleccionado como científicos en función de nuestros propios intereses, de nuestros propios recorridos históricos, de nuestras propias motivaciones, y por lo tanto, esos intereses, motivaciones y recorridos recortan la experiencia de una manera determinada. Nos dejan ver ciertas cosas y otras no. Por lo tanto, la subjetividad es un asunto que está muy lejos de ser controlado por parte de los científicos. Por más empleo que vaya a hacer de la lógica, esta subjetividad no se puede esconder. Eso nos obliga a pensar que
existe otra forma de entender la objetividad, porque si no podríamos decir, bueno, entonces, pero si no tenemos forma de esconder la subjetividad, ¿cómo vamos a llegar a ser objetivos? Y si no llegamos a ser objetivos, ¿cómo vamos a poder generalizar los resultados de la ciencia? Ser objetivos para un científico es importante porque de lo contrario sus enunciados, sus descubrimientos no se podrían generalizar. Tendríamos el científico que dice, para mí las cosas son así, no sé para vos. Entonces el planteo de la subjetividad-objetividad tiene importancia respecto de eso. Nadie dice que la concepción emergente renuncie a la objetividad. Lo que se está planteando es una reconceptualización, resignificación de la objetividad, que deja de ser entendida como neutralidad para ser entendida como construcción intersubjetiva. Es decir, una determinada producción, una determinada referencia a la realidad es objetiva en la medida en que resulte de la común aceptación de la comunidad científica. No es objetiva porque neutralmente se corresponde y transparenta los hechos como son. Es objetiva porque pone en evidencia un acuerdo aceptado por la comunidad científica. ¿Qué es lo que entonces aceptamos como verdadero y objetivo? Aceptamos, voy a ser redundante, la aceptación de la comunidad científica. Aceptamos el consenso, aceptamos lo que se ha acordado. No aceptamos lo que se corresponde con la realidad, porque esa correspondencia transparente no existe, porque el sujeto se mezcla siempre en cada una de las construcciones que vamos a realizar. ¿Hasta ahí va bien? Profe. Perfecto. La segunda característica tiene que ver con el rol que cumple la lógica y la base empírica, la función otorgada a la lógica y a la base empírica en una y en otra concepción. Para la concepción moderna de ciencia, que como yo les había dicho, surge de la revolución científica producida por Copérnico, Galileo, Kepler y Newton, estos dos criterios, lógica, base empírica, definen cuándo una teoría es científica y cuándo deja de serlo. ¿Sí? Lo voy a decir en los términos que había implementado el mismo Galileo. Para hacer ciencia se requiere un material físico fiable y un material intelectual fiable. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Quiere decir que para hacer ciencia yo necesito, por un lado, que las afirmaciones sean contrastables en la experiencia, sean probadas en la experiencia, pero además necesito un instrumental, es decir, un procedimiento racional adecuado. ¿Sí? Y esto lo hemos visto en cuanto requisito apareció a medida que fuimos desarrollando las clases anteriores. Y en toda esta discusión acerca de si la inducción puede ser admitida para hacer ciencia o no, si la lógica deductiva, si responde a una falacia, si responde a una regla, es decir, estamos buscando un instrumental mental que ordene la razón. Otra vez para darles ejemplo, lo voy a decir bajo la forma que diría Descartes, René Descartes del siglo XVII. Él dice, la razón es lo mejor repartido entre los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos tienen razón como facultad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia está en el modo de usarla. Es decir, que lo que tengo que buscar es un método racionalmente correcto que garantice el buen empleo de la razón. Ese método es inicialmente la matemática y luego la lógica. Y en la lógica habíamos visto el ejemplo, digamos así, el modelo a seguir es la lógica deductiva. Esos dos criterios, lógica
y experiencia definen la cientificidad de una teoría. Son criterios de validación de la ciencia. ¿Qué pasa con la concepción emergente? Al darle lugar al sujeto como constructor de experiencia, no se puede pensar en esos dos criterios que acabo de mencionar como criterios definitorios de cientificidad. Se abandonan esos criterios porque esa experiencia puede ser construida de manera diferente dependiendo del sujeto, del grupo, de la comunidad científica. Entonces, ¿cuándo o en función de qué se define la cientificidad? Se define la cientificidad en función de la simplicidad, la respuesta a las necesidades sociales. La simplicidad, quiero decir en esto, la simplicidad explicativo-predictiva de la teoría, la respuesta a las necesidades sociales, el grado de consenso, etc. Ese sería entonces el segundo aspecto para comparar ambas teorías, ambas concepciones. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Perfecto. El tercer aspecto tiene que ver con la relación entre la teoría y la observación. Para la concepción clásica, la observación es, o mejor aún, debe ser neutral, por lo que habíamos dicho en el primero de los aspectos, es decir, el sujeto tiene que ser inhibido, de manera que la comprensión de un científico bien disciplinado es una comprensión que queda inclusive expresada en el código mandarín, mente clara y manos limpias, ¿no? Es decir, una confianza en que un buen científico y disciplinadamente científico tiene una concepción de la realidad que es neutral, que no está comprometida ni con intereses políticos, personales, económicos o de ningún tipo. Pero no solo neutral en esos términos, sino que además la observación es anterior a la teoría. Primero observo, luego construyo teoría. Observo cantidad de casos, luego construyo teoría. En la concepción emergente, esa relación no se da de esa manera. ¿Por qué? Porque la concepción emergente interpreta, al reconocer el papel que juega el sujeto concreto que es el científico, que la observación está afectada por los marcos teóricos. Al observar nosotros, al mero hecho de observar, afectamos nuestra observación por una serie de definiciones o de marcos teóricos previos que nos permiten ver ciertas cosas y otras las dejan en un cono ciego, un cono de oscuridad. Voy a dar un ejemplo. Si yo pregunto en esto de la revolución copernicana, si yo le pregunto a un aristotélico en qué consiste el Sol, qué es el Sol, y le pregunto a un copernicano qué es el Sol, voy a encontrarme con que las respuestas a esa pregunta son diferentes a pesar de remitir a una misma experiencia. Es decir, que de ser cierta la concepción moderna de la ciencia y la observación ser tan neutral y anterior a la teoría, yo no me tendría que encontrar con una definición de lo que significa el Sol en cada caso tan distinta. ¿Sí? ¿Por qué me encuentro con una definición distinta? Y porque los marcos teóricos de quienes definen se anticipan a la observación, tiñen la observación y prevén cierta observación y a otra la anulan. Entonces, esa relación entre teoría y observación también está afectada desde el momento en que yo reconozco el papel del sujeto, el científico, en la construcción de conocimiento. Por último, bueno, he sido clara en este tercer aspecto. Sí, se entendió. Perfecto.
El último aspecto que necesito plantear para contrastar ambas concepciones es el que corresponde a los contextos de la ciencia. Cuando se habla de los contextos de la ciencia, voy a hacer aquí a su vez un pie de página para referirme a los antecedentes. Esta expresión, contextos de la ciencia, es una expresión que introduce un epistemólogo alemán, neopositivista o positivista lógico, es decir, post-giro lingüístico, que se llama Reichenbach. Después voy a escribirlo cuando vuelva a la clase, ¿sí? Reichenbach publica un texto titulado Explicación y Predicción, ¿sí?, en el año 1937. Y en ese texto, por primera vez, aparece esta expresión, contextos de la ciencia. Él, como buen neopositivista, es decir, miembro de la concepción moderna de ciencia, sostiene que los contextos de la ciencia son dos. Uno, el contexto de descubrimiento, que hace referencia a todos los mecanismos que un científico emplea para llegar a la formulación de una hipótesis, por ejemplo, la observación, la problematización, el análisis crítico, etc. Y luego el contexto de justificación, es decir, el conjunto de estrategias que el científico utiliza para probar que su hipótesis es verdadera. En este caso puedo decir es verdadera. Entonces, para Reichenbach, que es miembro de la concepción moderna de ciencia, solo existen estos dos contextos, y de los dos contextos, el que verdaderamente importa es el contexto de justificación. ¿Por qué? Porque es en ese contexto donde vamos a definir si las producciones son científicas o no lo son. Definición que para nosotros es importante porque solo de la mano de la ciencia se progresa. Entonces, si todo aquello que no es científico no nos va a conducir más que a un pasatiempo o a una pérdida de tiempo, lo que me tengo que asegurar es precisamente de que la producción que estoy llevando adelante sea científica. Y para legitimar su cientificidad, debo moverme en el contexto de justificación. ¿Cómo llega a un científico a descubrir? Es un asunto que carece de lógica, dice Popper. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede llegar a descubrir porque se le cayó la manzana en la cabeza, ¿sí?, o porque sumergió un cuerpo no sé dónde, o porque hizo la asociación adecuada, o bien porque tiene capacidad de observación crítica. Es decir, pero cuál sea, no hay una receta respecto al contexto de descubrimiento, cuál sea la forma de acceder a una hipótesis puede ser variada. Donde se va a poner todo el acento y se va a discutir fuertemente es en el contexto de justificación, porque allí es donde se establece la demarcación. Esto es ciencia, esto no. Una demarcación que necesitamos hacer, de acuerdo con la concepción moderna. ¿Por qué? Porque solo de la mano de la ciencia se progresa. En cambio, a partir de mediados del siglo XX, ¿sí?, ya lo tenemos en Thomas Kuhn, que es uno de los representantes del análisis, de la concepción epistemológica contemporánea, nos vamos a encontrar, en primer término, con que los contextos no son solo dos, se añade el contexto de aplicación y también el contexto de educación, que no estaban entendidos ni considerados en el caso de que les mencionaba anteriormente, que tiene que ver con Reichenbach y la escuela neopositivista. El contexto de aplicación refiere al compromiso que el científico asume por sus producciones y por el modo como esas producciones afectan
al conjunto entero de la sociedad. Es decir, no puedo aquí considerar que el científico, voy a decirlo en términos que usaría un positivista o un neopositivista, yo soy científico, ¿qué vayan a hacer con mis producciones o dejar de hacer? Bueno, eso a mí ya no me compete, no soy responsable de eso. De eso que se ocupe o la sociedad, o la política, o la tecnología, etcétera, o la ética. Yo no soy científico, ninguna de esas cuestiones afectan mi construcción ni mis decisiones como científico. Entonces, no nos llama la atención, por ejemplo, que un Einstein estuviese pidiendo reiteradas disculpas porque él no sabía en qué iban a utilizar la energía nuclear, porque él era científico. Entonces, el contexto de aplicación no era una cosa que vaya a asumir como una responsabilidad, ¿sí? No sabía que iban a hacer una bomba atómica con mi descubrimiento, soy científico. En cambio, en esta otra concepción, el contexto de aplicación y el de educación de la comunidad de científicos forman parte de la misma ciencia. No son prótesis de la ciencia, sino que son parte de la misma ciencia. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Perfecto. Voy entonces a... Profe, sí, ¿puede repetir el contexto de la educación? No entendí sí, eso. el contexto de educación tiene que ver con el modo como se transmite una determinada idea acerca de la ciencia y de las producciones científicas a las generaciones de científicos nobles. Es decir, cuando ustedes, por ejemplo, al transitar, cada uno de ustedes en esta universidad, al transitar su formación de grado, lo hacen en esta universidad y no en otra, deben saber que hay una serie de perfiles que hacen a la profesión de ustedes que se transmiten en esta universidad porque se consideran valiosas y no así en otras, ¿no? Desde la selección de los textos que se hacen hasta los trabajos de laboratorio o las producciones gráficas o del tipo que fuese en caso de la gente de diseño que se vayan a realizar, ya suponen un recorte que viene de la mano de los que forman a los investigadores jóvenes o que forman a los científicos jóvenes, ¿no? Ese recorte está suponiendo un contexto de educación, es paradigmático, sigue un ejemplar, sigue un modelo, ¿sí? Un modelo de comprensión de lo que es un buen genetista, un buen agrónomo, un buen contador, un buen economista, un buen diseñador. Ese modelo ya supone, en el contexto de educación, una transmisión. ¿Está? Ok, gracias. ¿Cómo? Perdón. Ahora sí entendí. Sí, claro, ¿no? Entonces, ese investigador joven tiende a replicar el mismo modelo que le enseñaron, ¿no? Bien. Las últimas características que tienen que ver con la visión del progreso y la concepción de ciencia. Con respecto a la visión de progreso, la concepción moderna de ciencia piensa el progreso en términos lineales y acumulativos. ¿Qué significa lineal? Se está pensando que el avance de la ciencia, como por efecto cascada o dominó, va a recaer sobre el avance en la tecnología, esto sobre el avance en la industria, esto sobre el avance en el mercado y finalmente en la sociedad. Entonces hay una sola es decir, una sola línea, digamos, unidireccionalmente hablando,
de avance o de progreso. Se inicia en la ciencia y cae en la tecnología, industria, mercado, sociedad. Yo detengo o distraigo el avance de la ciencia y, por ejemplo, puedo distraerla con cuestiones éticas. Para esta concepción, una discusión ética significa una distracción, por no decir un obstáculo en el progreso de la ciencia. Ahora, si yo detengo ese progreso, detengo todo el resto. Detengo el progreso o el avance en términos de ciencia, detengo el progreso o el avance en tecnología, industria, mercado, sociedad. Y además, es una concepción acumulativa. Significa que, lo voy a expresar metafóricamente de la manera como lo expresaba Einstein. He llegado a ver tan lejos porque me subí sobre los hombros de gigantes. ¿Sí? Es decir, el planteo aquí es, cada nueva teoría científica representa en relación a la anterior un avance en términos optimistas. Nos deja mejor plantados frente a la realidad, con teorías más ajustadas a los hechos o fenómenos que se recortan para estudio. En cambio, la concepción emergente va a pensar el progreso en términos continuos y acumulativos siempre y cuando nosotros nos mantengamos en los límites de un mismo paradigma o de un mismo modelo o de un mismo programa de ciencia. Si yo abandono ese paradigma y lo sustituyo por otro, deja de ser el progreso algo acumulativo continuo para pasar a darse en forma revolucionaria, disruptiva o discontinua, porque representa un salto. ¿Qué quiero decir con eso? El pasaje del paradigma aristotélico, geocéntrico, la Tierra centro del universo, al paradigma copernicano heliocéntrico, el Sol centro, no puede leerse de acuerdo con esta concepción en términos de continuidad, porque el nuevo paradigma supone posicionarse frente a la realidad, frente a los conceptos que hasta el momento se habían seleccionado de una manera totalmente diferente. Adoptar una perspectiva de estudio y análisis distinta, mejor que la anterior, mejor posicionada frente a lo real, no, diferente. Es un cambio de mirada, es mirar la realidad desde otro ángulo o desde otra perspectiva, que no se puede decir que sea mejor respecto de la anterior, sino distinta. Y en esto me recuerda mucho, en gran parte también, a la comprensión del evolucionismo, digamos. Yo, ¿cómo entiendo la evolución? Entiendo que hay evolución porque hay una transformación optimista de las especies de un estado peor a un estado mejor, no. Lo voy a decir en términos que utiliza el neopositivista actual Stephen Gould. Simplemente lo tengo que pensar como en términos de cambio. Es decir, él da como ejemplo el caso de la moda. La moda de un año para el otro cambia. ¿Sí? ¿Eso significa que la moda de este año es mejor que la moda del año pasado? No. Es diferente. El pasaje de un modelo de cientificidad al otro, y pensemos en esto, en lo que significó, por ejemplo, el salto relativista, el salto de la física cuántica, el salto de la teoría del caos o la indeterminación, ¿sí? En cada caso son saltos, son revoluciones que nos posicionan en un ángulo de observación distinto respecto del dado hasta el momento, pero no por eso, en términos acumulativos, mejor. Entonces esto debilita la noción de progreso.
porque nos hace asumir que no siempre que la ciencia cambia, avanzamos. No siempre que la ciencia cambia, progresamos, ¿no? Por último, la concepción de ciencia. En el caso de la epistemología clásica, la concepción de ciencia es normativa, internalista y sistema de expertos. Esas son las tres características que tiene la concepción clásica. ¿Por qué es normativa? Porque está preocupada por determinar el algoritmo de la ciencia. ¿Qué es esto del algoritmo? Es el proceder oficialmente legitimado del científico. ¿Sí? Aquel procedimiento que quede oficialmente legitimado como específico de la producción científica. Esto es lo que interesa. E interesa esto por lo que les decía antes, es decir, si no es ciencia, o es un pasatiempo o es una pérdida de tiempo. Además, es internalista. ¿Por qué? Porque únicamente le preocupan al enfoque clásico los aspectos internos de la ciencia, la sustancia de la ciencia, los aspectos estructurales, leyes, enunciados, teorías, términos, consecuencias observacionales, pero no interesa en esta concepción los aspectos externos, es decir, la relación de la ciencia con la sociedad. De ese asunto se tienen que ocupar otras disciplinas, no el científico. ¿Por qué? Porque eso significaría una distracción y redundaría, sin duda, en lo que respecta a la sociedad. Y por último, sistema de expertos. ¿Qué significa aquí? Que los únicos que están en condiciones de valorar, de evaluar las producciones científicas y su impacto son los mismos científicos. Todo el resto es profano en la materia. Nada sabe. Entonces, por ejemplo, si el científico dice, bueno, la cantidad de nitrato y de nitrito que tiene el agua de pergamino es porque está en los márgenes de tanto como tanto por ciento, es potable para el ser humano, entonces nosotros tenemos que ir y tomarlo. Por más que tengamos problemas gastrointestinales particularmente diferentes a los problemas que pueden darse en otras localidades cercanas. Pero si el científico lo dice, entonces lo tomo. ¿Sí? Porque ¿quién es el que sabe? Él o ella. ¿Está? Entonces eso significa, el experto define. No hay una sociedad que pueda, en términos críticos, soslayar o al menos regular los progresos de la ciencia o su impacto respecto de la comunidad. La concepción emergente, en cambio, va a definirse por ser descriptiva, es decir, no interesa encontrar aquí el procedimiento que asegure el accionar científico, sino más bien referirse y estudiar la historia de la ciencia real y las prácticas reales, describir esas prácticas reales. No regular, no es la regulación el objetivo aquí. En segundo término, se define esta concepción por ser externalista, es decir, que no solo interesan los aspectos estructurales que hacen internamente a la práctica científica, sino también la relación de la ciencia con la sociedad. Y esto me va a conducir al tercer aspecto, que es sistema social, no sistema de expertos, sistema social. ¿Qué significa?
que es la sociedad en su conjunto la que va a definir, va a valorar, ¿sí? El impacto de que la ciencia genera, es decir, el impacto que las producciones científicas generan en la comunidad. Esa valoración, que terminará aceptando o rechazando la introducción de dicho impacto, queda a cargo de la comunidad entera, de la sociedad entera, y no solo de los expertos. Por supuesto que esto significa que esa sociedad tiene que estar alfabetizada científico-tecnológicamente hablando para poder hacer una valoración de este tipo. Es decir, que si tenemos sociedades analfabetas, esta valoración no va a ser posible y quedará la manipulación, que todos de una u otra forma conocemos. Bien. ¿Queda claro esto? ¿Están? Sí, profe, está claro. Bien. Hasta aquí entonces estaríamos en condiciones de establecer características del modelo epistemológico clásico y características del modelo epistemológico contemporáneo. ¿Alguna pregunta que quieran ustedes hacer respecto de lo de hoy? Voy a escribir el texto del que les hablaba y el autor. Bien, es este señor Hans Reichenbach, en ese texto Explanation and Prediction de 1937, el que introduce el tema de los contextos de la ciencia. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta que quieran hacer hasta aquí, hasta hoy? No, profe. Muy bien. Entonces recuerden que la clase que viene va a ser asincrónica. Yo ahora voy a revisar si he subido este material. Por supuesto que el PowerPoint no lo he subido, así que lo voy a subir. Pero también el material teórico que utilicé para establecer esta distinción. Y la clase que viene, digo, será asincrónica. Mientras tanto, durante esta semana, traten de identificar cuál es el tema que van a trabajar y con quién, si fuera el caso, irían a hacerlo, no más de una persona, o sea, no más de 2 personas en total. Bueno, chicos, tengan buena mañana y buena semana.